El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Los hombres deben obedecer la autoridad delegada, Romanos 13:1. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen fueron puestas por Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Dios es el origen de todas las autoridades del universo, porque todas las autoridades, los gobernantes son instituidos por Dios, comisionados por Él y representan su autoridad. Dios mismo es el que ha establecido el sistema de autoridades con el objeto de manifestarse, y cada vez que la gente se encuentra con la autoridad, se encuentra con Dios. Es posible que los hombres lleguen a conocer a Dios por medio de su presencia, pero hasta sin su presencia pueden conocerlo todavía por medio de su autoridad. Si nos vamos al libro de Génesis, podemos recordar que en el huerto del Edén los hombres conocieron a Dios por medio de su presencia. Adán y Eva conocieron a Dios por medio de su presencia. Hoy, sin embargo, son raras las personas que se encuentran directamente con Dios en este mundo. ¿Saben por qué? Porque no le buscan. Si me buscares, dice Dios, me encontrarás. Esto no se aplica a los que en la iglesia viven en el Espíritu, pues los que viven en el Espíritu saben lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios se manifiesta al hombre de muchas maneras, y donde más se manifiesta es en sus mandamientos. Solamente los necios son como los labradores de la parábola, que tienen que tener la presencia personal del propietario de la viña para obedecer. Si no lo ven al propietario, no obedecen. Vaya al Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 1 al 9. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas, dice. Les dijo: un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar para hacer el vino, levantó una torre para vigilar la viña y luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo mandó a su criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Verso 4. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a este otro criado lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. 5. Mandó a otro y a este otro lo mataron. Y después mandó a otros muchos, dice, y a unos de los muchos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último, lo mandó a su hijo pensando: sin duda, dijo él, van a respetar a mi hijo.
Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron al hijo, lo mataron y le arrojaron el cuerpo, dice, del hijo fuera de la viña. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá, dice, y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. Según este relato, son sus siervos y sus hijos los enviados delante de él como representantes suyos. Y los que han ejercido o los que han sido establecidos por Dios deben ejercer la autoridad como representantes suyos. Esos siervos que el dueño de la viña mandó eran representantes del dueño de la viña. Y todos los asientos de autoridad son de Dios. Lo que nosotros hacemos como ciudadanos es la elección. Nosotros elegimos a las personas y ponemos en ese lugar, en ese asiento de autoridad, lo que el pueblo elige. El que obedezca no va a tener problema, no va a tener dificultad ni siquiera de reconocer sobre quién pesa la autoridad de Dios. Pero si solo reconocemos la autoridad directa de Dios, entonces se comete desacato, se comete insolencia, atrevimiento contra la autoridad puesta por Él. ¿Dónde vamos a identificar la autoridad de Dios? Dios nos permite escoger entre la autoridad directa de Él y su autoridad delegada. Él nos manda a que nos sometamos tanto a la autoridad delegada de Él como a su propia autoridad directa. Porque no hay autoridad, dice la Escritura, sino de parte de Dios. Así que en cuanto a las autoridades terrenales, Pablo, el apóstol Pablo, nos exhorta y también nos enseña a sujetarnos y nos advierte también contra la resistencia a la autoridad. Porque quien resiste a la autoridad resiste el mismo mandamiento de Dios. Y quien rechaza la autoridad delegada de Dios, rechaza la misma autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios en la Biblia se caracteriza por la particularidad de su naturaleza. Porque el que resiste la autoridad resiste a Dios. Y el que resiste a Dios incurre en juicio. Y la rebelión siempre trae juicio. Entonces, la consecuencia de resistir a la autoridad es la muerte. Así que el hombre no tiene alternativa en cuestión de autoridad. Cuando Adán estaba en el Edén, Dios le dio dominio sobre toda la tierra y ellos tenían que gobernar y reinar. Pero más adelante, después del diluvio, Dios le dio a Noé el poder de gobernar la civilización, esa civilización postdiluviana, después del diluvio, quiere decir, y ya, después del diluvio, ya ellos estaban establecidas ciertas leyes de autoridad en la sociedad. Génesis 9:6 dice, si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él. Pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. O sea que desde entonces siempre ha habido gobierno humano bajo cuya autoridad han sido puestos los hombres. Después de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo al desierto, Dios les dio los 10 mandamientos y muchas ordenanzas. Y entre las leyes había una que decía, que está en Éxodo 22:28, nunca ofendas a Dios, ni maldigas a quien gobierna tu pueblo. Esto demuestra que Dios los había puesto bajo gobernante aún en los tiempos de Moisés. Así que
Cuando ellos estaban resistiendo a la autoridad, estaban resistiendo a Dios. Y aunque los gobernantes de las naciones de aquel tiempo no creen a Dios y sus países estaban bajo el dominio de Satanás, el principio de autoridad permaneció inalterable. Israel era el reino y era el pueblo de Dios. David fue escogido como rey. Pero también habían otros reyes de otros pueblos de alrededor de Israel que habían sido establecidos por Dios. Cuando nuestro Señor estaba en la tierra, se sometió a las autoridades gobernantes, así como a las autoridades del sumo sacerdote. Él pagó sus impuestos y enseñó a los hombres a dar. También él pagó el impuesto del templo, Mateo 22, verso del 16 adelante. Así que mandaron, dice, algunos de los partidarios junto con otros del partido de Herodes a decirles: Maestro, sabemos que tú enseñas la verdad y que enseñas de veras, de verdad, el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente. Porque vos no hablás para darle gusto a la gente. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Qué pasó con Jesús? Se dio inmediatamente cuenta de la intención que llevaba y les dijo: hipócritas, ¿por qué me están tendiendo trampas? Y ahí fue cuando le pidió la moneda, le trajeron el denario y les contestó: den al César o den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y aunque el César era una persona corrupta, se le debía obedecer siempre, siempre y cuando las leyes no estén en oposición a las leyes de Dios. Así que por nuestra obediencia el reino se extenderá a toda la tierra. Sin embargo, hay muchos hoy que son muy sensibles, pero es a la rebelión. Debieran tener los sentidos desarrollados para percibir la autoridad, pero también para resistir el pecado. El ser deficiente en sentir el pecado lo priva a uno de vivir como cristiano, pero el ser deficiente en percibir la autoridad lo descalifica a uno como una persona obediente. Vamos a Hechos, capítulo 23, del verso 1 adelante. Así que Pablo les miró a los de la Junta Suprema. La Junta Suprema era el Sanedrín, contaba de 72 líderes. Por eso les miró a los del Sanedrín y les dijo: hermanos, yo he vivido hasta hoy con la conciencia tranquila delante de Dios. Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote, mandó a los que estaban cerca de Pablo que le dieran un sopapo en la boca. Pero Pablo le contestó: Dios te va a pegar a vos, hipócrita. Si estás sentado ahí para juzgarme según la ley, ¿por qué contra la ley mandas que me peguen? Y los que estaban ahí dijeron: ¡ay! ¿Cómo insultas al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo les dijo: hermanos, no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues la Escritura dice: no maldigas al que gobierna a tu pueblo. ¿Se merecía eso el sumo sacerdote? Se lo merecía. Pero había una ley, y es una ley que nosotros no respetamos. ¿Quién es la fuente de la autoridad? Dios. Mire lo que hizo Jesús en Juan capítulo 19, del verso 10 al 11. Pilato también era autoridad y le dijo a Jesús: ¿no me vas a contestar?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso le dijo, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que vos. Entonces, ¿en quién está la autoridad? La autoridad está en Dios y es delegada a los hombres. Por eso le dijo así el Señor Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad de Dios es inseparable, es absoluta. Él es el autor de la autoridad. Dios es autoridad y la autoridad es parte de su naturaleza. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 13 que todos los que están en autoridad son siervos de Dios. Y nos manda, nos exhorta a someternos a la autoridad local bajo cuyo gobierno vivimos. Porque la ley no es para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Fíjese que las naciones, siendo tantas y tan diferentes, en la mayoría de ellas sus leyes se derivan de la ley de Dios. La Biblia es el principio básico de toda la ley de la tierra, más bien. Porque la ley de Dios es castigar lo malo y recompensar lo bueno. Esa es la ley de Dios. Para eso instituyó Dios las autoridades. Pero ¿hacen las autoridades eso? No lo hacen. Porque no tienen ni conciencia que su autoridad viene de arriba. La función de una autoridad consiste en mantener y ejecutar estas leyes con el fin de aprobar lo bueno y corregir lo malo. Por eso dice la Escritura, no en vano llevan la espada. Pero algunas autoridades exaltan lo malo y reprimen lo bueno. Y cometen una aberración de llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Y aún lo hacen públicamente. Todas las autoridades siguen aún el mismo principio o regla, según la ley, de recompensar lo bueno y castigar lo malo. Este principio no ha sido cambiado, aunque las autoridades no lo respeten, porque la ley de Dios sigue en vigencia. Va a llegar el día, según la misma Escritura, en que el hombre sin ley, que es el anticristo, estará en el poder. Él entonces deformará todo el sistema legal y abiertamente calificará lo bueno como malo y viceversa. Entonces matarán a los buenos y exaltarán a los malos. Los símbolos de la sujeción a las autoridades terrenales son 4. Primero, pagar tributo a los que se le deben tributos. Pagar impuestos al que se debe impuesto. Respeto al que respeto y honra al que honra. Entonces, los símbolos de la sujeción a las autoridades terrenales son 4. Pagar tributos cuando son tributos, pagar impuestos cuando son impuestos, respeto al que respeto y honra al que honra. El cristiano tiene que obedecer la ley no solo para evitar la ira de Dios, sino también por causa de su conciencia. Su conciencia lo reprueba si es desobediente. Por eso debemos aprender a someternos a las autoridades locales. Y esto nos enseña que no debemos vivir criticando desconsideradamente a las autoridades. Porque aún si miramos hasta la policía, ha sido instituida con una tarea específica. Entonces, algunos hacen su trabajo bien, pero otros lo hacen re mal. Y uno, como ciudadano, tiene una mala actitud con ellos. Y ellos están ahí ganándose su comida, trabajando,
y recibiendo a veces el maltrato y el menosprecio de todos nosotros. Muchos pierden el poder y su vida por la murmuración. No podemos preocuparnos o no debemos preocuparnos cómo tratará Dios a los que hacen mal su trabajo. Preocupémonos de cómo nos tratará a nosotros si no hacemos lo que Él nos demanda. Y en el caso de insubordinación o desacato a la autoridad, eso es rebelión para con Dios. Porque si somos rebeldes, vamos a ser de ayuda al principio del anticristo. Bien, vamos a Efesios capítulo 5, verso 22. Esta es la autoridad en la familia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cuál es el ejemplo ahí del varón? Cristo es cabeza, pero es Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 6:1, hijos, obedezcan al Señor, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. La promesa de honrar a tu padre y a tu madre es que te va a ir bien en la vida y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Colosenses 3:18. Casadas estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Hijos, Colosenses 3:20, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:22, siervos, empleados, obedezcan a sus patrones terrenales y no sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino sirvan con un corazón sincero, teniendo siempre temor a Dios. Dios ha establecido su autoridad en el hogar, pero muchos no prestan atención suficiente en la esfera de la familia. Y las cartas de Efesios y de Colosenses son consideradas las cartas más espirituales y no pasan por alto este asunto de la familia. Ellas precisamente mencionan específicamente la sumisión en el hogar, y sin esta sumisión van a tener dificultades en el servicio a Dios. Timoteo y Tito tratan del tema de la obra, pero también tratan de los problemas de la familia como algo que puede afectar la obra. Y el apóstol Pedro trata también principalmente del reino, pero él también considera una rebelión contra la autoridad familiar. Porque cuando la gente se sujeta al marido en la voluntad de Dios, muchas de las dificultades se van del hogar. ¿Por qué lo puso al hombre como autoridad sobre la familia? ¿Por qué? Porque el hombre tiene que proveer, cuidar, es responsable de la familia, es responsable de enseñar. Ese es el don de la paternidad que le ha dado Dios al hombre. Dios ha puesto al marido por autoridad delegada de Cristo con la mujer, sobre la mujer. Fíjese, la mujer está como representante de la iglesia, por eso Cristo está como cabeza. Sería difícil que la mujer se sometiera a su marido
o es difícil, si no ve en él la autoridad que Dios le ha conferido. Pero cuando la mujer ve la autoridad delegada de Dios sobre el hombre, entonces la cosa es diferente. Y eso es lo que no hemos aprendido, a ver la autoridad delegada de Dios, ni en las autoridades ni en la familia. A la mujer ahí tiene que entender que el verdadero problema es la autoridad de Dios, no la de su marido. Vaya a Tito 2:4-5, dice, y enséñales a las mujeres a amar a sus esposos y a sus hijos. Y también deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia, a sujetarse a su esposo, y así nadie podrá hablar en contra del mensaje de Dios. Efesios 6:2-3 dice, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: respeta, obedece a tu padre y a tu madre para que todo te salga bien y vivas largos años en la tierra. De los 10 mandamientos, este es el primero que tiene una promesa especial. Por eso algunos jóvenes mueren prematuramente, porque no pagan la honra filial y tienen una pésima relación con sus padres. Colosenses 3:20 dice, ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso es lo que agrada al Señor. Primera de Timoteo 2:9 dice, y a los miembros de la iglesia que aún son esclavos, diles que obedezcan siempre a sus amos y que sean amables, no discutan nada. Y Tito 2:10 dice, no deben robar, sino ser totalmente honestos, para que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Si honramos la autoridad del Señor en nuestras vidas, habrá otros que respetarán la autoridad del Señor en nosotros. Entonces, hemos visto las autoridades terrenales, hemos visto la autoridad en el hogar y nos toca la autoridad en la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:12-13. Hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos, los líderes de la iglesia, se esfuerzan en enseñarles a vivir la vida cristiana. Por eso, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y aprendan a vivir en paz los unos con los otros. En Timoteo 5:17 dice, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merece que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan las buenas noticias. Así que a los ojos de Dios, los que rechazan a su siervo, lo rechazan a él. Es imposible que prestemos atención a la palabra de Dios y nosotros no le hagamos caso a los siervos que Dios pone. Él ha establecido reyes y ha establecido leyes y ha establecido autoridades. Y el que no sabe someterse a la autoridad indirecta de Dios, peor va a saber someterse a la autoridad directa. Dios no quiere que nosotros andemos así, pero sí quiere que nosotros aprendamos a respetar las autoridades, tanto las autoridades de afuera, tanto las autoridades de la familia como de la iglesia. Haga su propia oración, usted sabe dónde es rebelde. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.